Esperemos no tener problemas de conectividad. Si fuera así, pues ya vengo arrastrando, espérenme que vuelvo, me desconectaré, vuelvo y seguimos, ¿ok? Están todos silenciados, como siempre, pero yo voy a intentar interactuar de alguna manera, así que en la medida de lo posible nos comunicamos y vamos hablando, ¿sí? Yo hoy les voy a explicar el TP número 5. El TP número 5 es un trabajo práctico que junta varios temas, entre los que está aparejo de mampostería, morteros y hormigones, son temas que están viendo en la teórica, y yo me voy a concentrar específicamente en lo que es la parte de fundación, que es una parte importante. Así que largamos. Hoy estamos, no sé, hay 30 y pico presentes, espero que estén todos. La idea es esta. Nosotros, las fundaciones, ustedes ya han estudiado varias veces de qué se trata fundaciones, incluso creo que han hecho ya mecánica de suelos o lo están haciendo. La van a ver en hormigón, después en hormigón 2 algunas cosas, y van a tener una materia que es cimentaciones propiamente dicho, ¿no? Básicamente tienen tres objetivos: transmitir las cargas del terreno, asegurar la estabilidad de la construcción, compatibilizando asentamientos para que la estructura no sufra. Pero más allá de esto, que es bien de estructuralista y bien de cálculo, nosotros tenemos que darle un salto a eso, y la idea de esta clase es que repasemos qué otros criterios debemos tener en cuenta y un bagaje completo de diversos tipos de fundaciones, por lo menos las grandes familias, y cuándo se utiliza cada una. ¿Sí? Un poco es eso. Entonces, la idea, más allá de la parte estructural, que es la típica, que es lo primero que nos sale a nosotros que somos los ingenieros y lo que estudiamos, hay otras condiciones de borde que nos hacen también definir y que tenemos que tener en cuenta para poder elegir una fundación, ¿no? Por ejemplo, obviamente, características del terreno, que tienen que ver con lo más típico que buscamos. Pero después también hay factibilidades técnicas, dónde está emplazada la obra, qué ponemos, que por supuesto la solución técnica que elijamos también condiciona los plazos, la economía, que finalmente es lo que prima al momento de decidir en general, qué asientos puede haber, qué otras estructuras hay aledañas que condicionen la estructura que yo voy a ejecutar. En definitiva, el conjunto de cosas que tienen que ver con el contexto de la en la que voy a elegir. No es lo mismo hacer una obra en Buenos Aires que hacer una obra en Córdoba, que hacer una obra en el sur, no solo por las características distintas del terreno, sino porque hay disponibilidad y hay otros condicionantes. Entonces, hay dos grandes familias: las superficiales o directas y las indirectas, que también a su vez se dividen entre dos. Les hago una pregunta, alguno me contesta. ¿Hasta ahí se escucha bien? Porque como no tuvimos interacción, no estoy seguro que vaya todo como Sí, se escucha bien. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por las superficiales. En definitiva, hay tres familias de fundaciones superficiales. Las puntuales, que son las típicas bases que reciben una carga puntual, como puede ser a raíz de la llegada de una columna. Las lineales, las típicas zapatas corridas, asociadas más bien a muros. Y luego las superficiales, que son las famosas plateas. Ahora bien, la de hormigón, la que más familiar va a resultar durante la carrera y luego también al ejecutar probablemente, están conformadas por un tronco que llega de una columna. Luego tiene una forma tronco piramidal, que se denomina, y lo que es el talón propiamente dicho de la base. La característica de una base es que la armadura que se utiliza es simplemente ya que está en la parte inferior de la base. El resto es hormigón simple, no tiene otra armadura. A veces puede ser rectangular en función de la situación, pero realmente es una base o tiene que ver con otros condicionantes. La típica forma es tronco piramidal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven este esquema, este es el típico funcionamiento en el hormigón de las tensiones. Llega desde la columna y luego hay
se reparte en dos bielas comprimidas y luego un tensor de tracción que las toma, que está representado por la armadura, que toma la tracción, y el hormigón, que trabaja básicamente a compresión. Entonces, este triángulo no se entera de nada, y por lo tanto, cuando uno ejecuta una estructura, tiene que buscar economía y piensa, no hace aquello que sobra ni que está de más, y por lo tanto se hacen esta típica forma piramidal. Y en forma ideal es este esquema que está por aquí, y en forma real tampoco es no tiene una forma tan idónea, pero ni siquiera tan deformada como esa, pero es más cercano a la realidad. Paso rápido a lo que no me interesa mencionar. En definitiva, estas bases, un par de casos particulares, la base que estábamos dibujando recién y viendo era una base centrada, donde la carga llegaba al centro de la base. Hay casos particulares en los casos en los que las cargas son descentradas, y eso genera un momento de vuelco, ¿sí? Hay dos tipos de soluciones para esa situación. Una es la base con tensor y otro es la viga cantilever. Y ahora voy a intentar, a ver si esto sale, sería casi un milagro. Bueno, a ver, sí, creo que sí. ¿Me están viendo ahí el pizarrón? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, mira, aprovechémoslo mientras dure esto. Básicamente, la base sentada podría ser, un ejemplo es una base medianera. La columna llega, al estar descentrada, esa cara que llega genera un momento que de alguna forma debe equilibrarse. ¿Cómo se hace? Esa base excéntrica o descentrada se la hace trabajar con una base central. ¿Y cómo? La solución más básica es a través de un tensor de hormigón. En definitiva, ese tensor es el que equilibra y evita el vuelco de la base dada. Esta es la típica solución de un edificio de 6, 7, 5 pisos de la capital federal, como puedes ver en Caballito, en Palermo, que se hacen tensores a la tracción de hormigón armado, aunque uno intuitivamente, a primera instancia, uno crea que no. Entonces uno va a llegar a la obra, va a estar excavadas las bases, ejecutándose las bases, de repente va a estar toda surcada la tierra, porque se están excavando los tensores. Entonces hay todo un enjambre de tensores que equilibran las bases de ambas medianeras. ¿Okay? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Espero que sí. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Cuando las cargas son muy importantes, esta situación no es compatible porque básicamente para que esta estructura entre en carga tiene que haber deformaciones. Para que el tensor tome carga tiene que deformar. Entonces en edificios, en estructuras más importantes, no se utiliza un tensor y la solución que se pasa es la de la viga cantilever, que les lo mismo, ¿no? Esa viga de gran altura, de altura variable, muy armada, muy rígida, equilibra el momento tomando la carga que llega de la base de la compañera. Entonces, en definitiva, en el caso de esta foto, ustedes pueden tener una base descentrada, como en ese caso, y ese es el esquema de la vía cantilever que yo dibujé. Esta vía cantilever la van a escuchar nombrar un montón de veces durante la facultad, la van a dimensionar, van a ver la armadura y diversas cosas. Por eso no me quedo en eso. Pasando ya a otro tipo de soluciones, las lineales, esto está más vinculado a lo que es una zapata de mampostería, una zapata corrida. Ustedes, a ver qué bien que sigue acá. Bueno, vamos a volver a la cámara. Si ustedes, voy a borrar la base. Perdonen, problemas técnicos. Llega un muro de mampostería portante. Si es un muro portante, ¿cuál es el espesor mínimo que puede tener?
¿Alguien? ¿Me escuchan ahí? 15. 15 centímetros. ¿Qué les parece? Tiene que ser 30. portante, ¿no? Porque si no, no El tendría muro sentido. portante 30. 30. Bien. ¿Sí? 30 centímetros. Un muro portante que tendrá de ladrillo común o de bloques o de muro o de ladrillo cerámico, pero para portante, el mínimo espesor es 30 centímetros. Eso en el caso del ladrillo común, ¿no? Luego, algunos ladrillos especiales pueden tener otro espesor. Bloque tiene 20. Entonces, hablando del ladrillo común, esto es mínimo 30, nominal. 30 nominal. Porque ¿qué dimensiones tiene un ladrillo común? ¿Se acuerda? 26. Tiene 26 por 12 por 8, ¿no? Bien, tiene 26 por 12 de ancho y los 8 no, más bien 5 o 6. ¿Sí? Más bien 5 o 6. Entonces, ¿qué significa? Ese ladrillo en realidad tiene 26. Esos 30 son nominales, ¿no? Es con el revoque. Pero nominalmente se le dice un muro de 30. Entonces, en realidad, yo voy a tener ladrillos. Hoy lo vieron con Claudio. Estos ladrillos están trabados. Se lo denomina aparejo el tipo de traba. Y cuando hay una zapata de mampostería, arranca esta zapata, como mínimo debe tener 4 hiladas. ¿Sí? Hiladas para que las tensiones realmente se repartan en todo el ancho que uno espera que lo hagan, ¿sí? Y si tiene 4 hiladas, y si es de ladrillo mampostería, ladrillo común, ¿qué ancho mínimo va a tener una zapata? ¿Qué les parece? 15 más. Tiren, no, ni les veo la cara. ¿Cuánto? 45 tiro. 45, acierto, es así, 45. ¿Por qué 45? Porque el módulo de este tipo de mampostería es el ladrillo, que es el ladrillo que en realidad es de 12, 13, pero nominalmente de 15 con el mortero. Entonces va a saltar en 15, porque es el módulo que tiene una pared de ladrillo común. Entonces, si yo tengo que hacer una zapata, la verificaré con el terreno. Si no me verifica, haré otro escalón y pasará a 60, y así sucesivamente. Si tengo que hacer más ancho, ya pasaré a otro tipo de fundación porque significa que es un laburo y un costo innecesario. Entonces, estos son 7,5 por escalón. Y ese escalón se denomina zarpa. Espero que se lea. ¿Ok? Es típica zapata de mampostería. Es muy raro que hoy se haga, era muy tradicional. Hoy básicamente se hacen zapatas de hormigón, ya, porque esto implica mucha mano de obra, implica costo, tiempo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien. Vamos a volver. Bien. Esta base es una base combinada cuando las columnas son muy próximas. Y esta es una base que se denomina mixta. ¿Por qué mixta? Porque si ustedes ven, llega una columna que en este caso es metálica. Hay un primer... No está deformada la figura, ¿no? Hay una primera parte de hormigón, que es un H17. Esta es la resistencia, ¿no? 35 kilos por centímetro cuadrado, es poquito, pero es un hormigón. Y ustedes ven que el tronco, la 45 grados del hormigón, las tensiones viajan a 45 grados. Luego viene mampostería, de ello común, 4 hiladas y 4 hiladas, con los 7,5, y luego un hormigón poco. Y ustedes ven que a medida que la carga viaja, el material disminuye su resistencia hasta hacerse muy parecida a la del suelo, porque eso conceptualmente es lo correcto. Yo, a medida que acerco al suelo, cada vez necesito menos resistencia de material con el cual ejecuto esa base. Esto, la verdad, que no lo vamos a hacer nunca, pero se hacía, porque conceptualmente es correcto. Por ejemplo, aparecían bases con perfiles metálicos combinados con hormigón, entrecruzados, algo parecido al concepto que uno debe aplicar cuando la solera para un apuntalamiento no me verifica. Esta misma idea, básicamente la base no deja de ser una solera,
Y aquí, por ejemplo, se encuentran con imágenes de bases que ustedes pueden lidiar en alguna reforma, en alguna modificación que tenga que hacer en una estructura existente. Entonces, por ejemplo, ven una columna metálica, alguna especie de tronco de hormigón y luego mampostería. En este caso, directamente le hacían la inclinación hilada, no es lo habitual porque es mucho más laborioso. Y esto de aquí también con escalones, mampostería, hormigón. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo ahora voy a pasar a lo que es el proceso constructivo de una base de hormigón armado. En principio, podría ser cualquier tipo de base. Vamos a ir de vuelta a la pantalla de la cámara. Bueno, ustedes cuando llegan al terreno, llegan al terreno, más o menos nivelado, pastito, yo llego y les digo a ustedes, a cualquiera de ustedes, tomen, acá está el plano de replanteo, que ustedes ya conocen lo que es. Ahí están indicadas las bases, un plano de replanteo de hormigón, en este caso de fundaciones. Están las bases, están los ejes, y les digo, listo, muchachos, gracias, me voy, ejecute nomás. ¿Cómo arrancan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Quién me puede decir? Una opción, al menos. ¿Ya tenés el estudio del Ahí. suelo? ¿Cómo hacen? Olvídense del estudio del suelo, porque el estudio del suelo ya me lo dieron, se lo dieron al calculista, el estructuralista dimensionó las bases, me dijo el tipo, alguien preparó el plano de replanteo, y el plano de replanteo ya es para ejecutar, ¿no? Ya no es para calcular nada ni para dimensionar, es para ejecutar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo arrancan? La limpieza del terreno y marcar los ejes de replanteo. Perfecto. Limpio el terreno. Limpio el terreno. ¿Y cómo marco los ejes de replanteo? Con hiladas. ¿A quién llamo? Un agrimensor. Pero a ver, ¿cómo sé a quién llamo que es mi mejor amigo en esta circunstancia? Para poder ubicar los ejes. Un agrimensor. Exactamente. Llamo a mi amigo el agrimensor, porque la verdad que yo no sé dónde están los ejes, si ven en el plano de replanteo están las cotas. Llamo a un agrimensor que viene, el señor agrimensor me pide un ayudante, y lo que hace él es dejarme mojones, ¿sí? Un mojón no es más un punto fijo, en este caso una especie de montón de un poco de hormigón, y se le deja un hierrito adentro, ¿sí? Entonces me pide un ayudante con un poco de mezclador y pone, el señor agrimensor me ubica 4 mojones de estos, viene, me saluda, che, gracias, nos vemos, saludos, y se va. Entonces, y ya no hace más nada y de vuelta estoy yo, ¿y con esto qué hago? Entonces, lo que hago, ese mojón está en el terreno, ¿por qué un mojón? La idea es que sea un elemento que perdure y que yo pueda ir a buscar cada vez que necesite durante la obra, ¿no? Entonces, lo que yo hago es plantar caballetes en coincidencia con cada mojón, caballete de madera, ¿no? Tablas de madera clavadas en la tierra, con mi dibujo desprolijo, espero que se esté apreciando lo que quiero ver. Y luego, con una plomada, levanto y clavo un clavito en la tabla que está cruzada justo sobre el mojón. ¿Sí? La plomada, ¿saben lo que es? Espero que sí, ¿o no? Sí, un hilo con una masa. Bien, un hilo con de plomo antes, por eso se llama plomada, que me permite controlar o asegurar la verticalidad, ¿no? Por eso lo utilizo para levantar un punto. Entonces, este caballete lo hago en coincidencia con cada mojón. Entonces, en un momento, en ese inicio de obra, sobre el terreno natural, yo tengo, ahora voy a dibujar en planta, 4 caballetes, 2 parejas enfrentadas. Estoy dibujándolo muy esquemáticamente, ¿no? Con 4 clavitos. Entonces, así, el señor capataz, por más que yo esté medio perdido, dice, pará, ya sé qué hacer con esto. Él agarra una tanza, un clavo,
y por primera vez yo en la obra veo materializados mis ejes, ¿ok? Los veo ahí. Así que yo ya sé, ahora sé qué hacer, porque con las tanzas, que me salieron medio curvas, pero que son bien rectas, están bien tensas, yo ahora leo el plano de replanteo, un plano de replanteo de bases, está acotado al eje, al centro de la base. Entonces tomo una dimensión desde un eje, voy con la cinta, ¿no? Voy con la cinta desde la tanza, tomo la medida y marco el centro de la base. Entonces con el centro de la base, yo en el plano tengo las dimensiones de la base y entonces puedo dibujar la silueta de mi base. ¿Con qué marcarían ustedes, con qué dibujarían la silueta de la base de terreno natural? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué material, qué elemento, con qué creen que lo podrían marcar? ¿Alguna propuesta? ¿Un cemento o algo que contraste con la tierra? ¿Cemento o algo de contraste? Sí, podría ser cemento. No se usa cemento habitualmente. ¿Qué se usa en las canchas de fútbol? ¿Algún futbolero? Con cal. Con cal, exactamente. Entonces, el señor capataz agarra un poquito de una bolsa de cal, agarra un vasito, tira cal, la cal con la humedad del terreno ya de por sí ya me marca y es suficiente. Entonces, una vez que yo ubiqué mi base, retiro las tanzas y digo, ahora sí puedo arrancar. ¿Okay? Los caballetes quedan y yo voy a volver a tirar las tanzas todas las veces que yo necesite replantear. Pero a priori, yo ya marqué mi base, ahora voy a borrar y voy a dibujando. Entonces, vuelvo a un corte, un terreno, tengo la base ubicada, entonces lo que hago es, en el plano incluso tengo las dimensiones y tengo el fundación, el nivel de la excavación. Entonces yo agarro y excavo la base, a mano, con una máquina, y hago una excavación más o menos irregular. Acá más o menos es nivel de fundación, sería por ahí. Una vez que excavé, lo que hago yo es perfilar la base. Yo vuelvo a tirar las tanzas, vuelvo a replantear y vuelvo toda la excavación, ¿no? En definitiva, perfilar es ajustar la excavación. Me quedó medio torcidita, pero es por ahí. Cuando yo ya ajusté mi excavación, lo que hago es volcar. No miren hormigón de limpieza, ¿sí? ¿Alguien sabe para qué es el hormigón de limpieza? Para apoyar la función, sería no va directo a la tierra. ¿Va? Sí. Bueno, ok. Pero ¿y por qué creen que hace falta? Sobre esto va a estar la base, la fundación, la armadura, todo. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el beneficio del hormigón de limpieza? Miren, a ver. Independizar de las lluvias, que no se genere mucho barro en la base. Perfecto, exactamente. Sí, imagínense que esta etapa de obra es muy engorrosa, muy barrosa, muy desprolija. Entonces, si me agarra la lluvia en mitad de mi excavación, se me va a desmoronar y pisar sobre barro al otro día. Voy a tener que bajar la armadura sobre barro. Bueno, entonces se hace un hormigón de limpieza para pisar firme y también es una primera protección para la estructura, ¿no? Esto, yo lo que hago es bajar la armadura de la base. La armadura de la base es como yo les decía, es una parrilla. La estoy dibujando de una forma muy fija, pero en definitiva es algo así. Es la única armadura que lleva una base. Entonces, yo la prearmo afuera y pues esto quedó como bajo tierra, en realidad está por ahí arriba, y la bajo. Entonces, lo que yo voy a tener una parrilla de armadura, de barras, puesta en el fondo de mi excavación. ¿Se llega a apreciar ahí en el dibujo que hice? Sí, se entiende perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué falta que yo no puse entre la armadura y el hormigón de limpieza? ¿Alguien sabe? Que yo ahora lo voy a dibujar. Los separadores, perfecto. Esos separadores justamente son los que me aseguran el espesor del recubrimiento del hormigón, de la armadura del hormigón, ¿sí? Que eso está definido por
¿Qué es un separador? Justamente eso, que en el caso de las bases se usan lo que se denominan ravioles, que en el video que mandó Claudio el otro día, en uno de los videos, está cómo se hacen, ¿sí? Al final terminan siendo cubitos de mortero de cemento con pelitos de armadura, con alambre, que se apoyan y se ata la armadura ahí. No hace falta atar. Una vez que yo bajé la parrilla, yo bajo el arranque de mi columna, porque al final si tengo una base es porque hay una columna. Entonces yo arranque de mi columna, que tiene ya mis estribos. Para hacer esto yo volví a tirar los ejes y volví a replantear, porque la primera vez que tengo que ser muy preciso es esta, porque la columna va precisa. Ubico la armadura y la fijo para que no se mueva. La T abajo y luego vuelco el hormigón. Chao, vuelco. Con esa forma medio tronco piramidal. Y esto me debería llevar a algo así como esto. Bueno, en un momento, la excavación que estaba haciendo de la base, ahí estoy hormigonando. Ustedes ven a la izquierda que desde el mixer, la canaleta y el hormigón volcándose, y acá una foto, se ve algo parecido a una base, bastante irregular, pero se llega a apreciar la armadura de la columna. Los muchachos ahí arriba, los tablones, vieron que la solera, estos son tablones. Es otro de los... No solo se usa para solera, se usa para esto, se usa para muchas cosas un tablón. Y por eso no se lo quiere cortar, se lo quiere conservar entero para aprovechar. Y finalmente, ese es el modelo terminado de la base. Ahí sí, bien prolijito, pipí cucú, hermoso. Ahora, les pregunto yo, ¿cómo quedó así? ¿Cómo pasó de estar así, irregular, a estar así? Me quedan 10 minutos, muchachos. Acuérdense que yo terminan los primeros 40, hacemos pausa y volvemos, para la segunda parte. Bueno, ¿cómo llegamos a hacer esto? ¿Qué les parece? Con un terminado manual. Bien, terminado manual. ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? Yo les digo, che, me tenés que dejar el hormigón así. ¿Qué hacen? ¿Un fratás? Un fratás, excelente. Un fratás es un tacho de madera, que a ver, voy a hacerles un dibujo porque vuelvo a la imagen del pizarrón. El fratás, habrán visto en Crónica, el as del fratacho, quizás se lo acuerdan, no es más que una especie de espatulón, que en el caso del hormigón es una tabla de madera con esa forma, con un asa para agarrarlo y darle, golpear y acomodar el hormigón, ¿sí? Para una base, con un fratás, un oficial bajó al hormigón con botas. De hecho, si ustedes ven, acá hay una escalera que probablemente era con la cual bajó y salió. Le dio con el fratacho y lo dejó así, prolijito, quizá hasta demasiado prolijito. ¿Okay? Ahora, ¿qué son estos 4 elementos que se ven ahí en la armadura? ¿Qué opinan? ¿Son para apoyar el encofrado de la columna? ¿Qué les parece? ¿Escuché a alguien que dijo para apoyar el encofrado? Sí. Bien, y Matías, y a ver, o quien quiera, ¿de qué material son esos 4 elementos? ¿Qué son? De madera, para poder clavar el encofrado, que posiblemente sea de madera también. Exactamente, ¿ok? Yo tengo que dejar en el hormigón embebidos 4 tacos de madera, porque voy a bajar el encofrado de madera y le voy a tener que fijar, si no, no puedo clavar. La madera es la única manera que se haga aguantando o clavando. La típica es clavando. Entonces, yo dejé eso previendo que voy a bajar el tronco, el encofrado de una columna, y lo voy a fijar a esos tacos. ¿Ok? ¿Está claro eso? Supongo que sí. Vamos a seguir. ¿Alguna fotito más? Y bien, y pasamos a las plateas. ¿Se acuerdan que decíamos? Hay puntuales, bases, hay lineales, zapata, hay superficiales, plateas. Las plateas se asocian más, las plateas que yo les voy a mencionar son las de edificaciones pequeñas, las de asociadas a una edificación, una vivienda en un barrio, típicos barrios cerrados, donde los terrenos son muy deformables, el manto resistente es profundo, puede haber napa,
no las que se utilizan en grandes estructuras, porque tienen otras características. Esta más bien la que tiene que ver con una edificación de poca escala, o baja. Como regla mnemotécnica, cuando las nos dan más que el 50% de la superficie proyectada en planta, uno pasa a platea. Quiere decir que el terreno es tan malo que falta pasar a una platea. Este sería el esquema, ¿no? Una placa, llegando con cargas puntuales, pueden ser rígidas, flexibles, nervuradas. Esto lo van a ver en mecánica de suelo, están viendo, creo que en cimentaciones también. Pero de vuelta, me preocupa la parte constructiva. Y voy a apurar un poquito ahora porque quedan solo unos minutitos para terminar la primera parte. Entonces, voy al pizarrón de vuelta. Aquí estoy. De vuelta llegué al terreno. En lugar de haber bases, yo lo que voy a hacer ahora es hacer una platea. Llamé al agrimensor, me puso los ejes. Eso es todo igual. Yo cuando tengo que hacer una platea, hago la limpieza del terreno natural y luego lo que hago es un relleno con suelo seleccionado de 40 centímetros de espesor. 40 centímetros de suelo seleccionado, la famosa tosca, compactado a un determinado porcentaje del Proctor normal. ¿Se acuerdan que aprendieron aún, pero lo van a aprender? Es un ensayo para medir el grado de compactación, que básicamente compactar es dar energía y eliminar los vacíos. Eso le da muchas mejores características al suelo. Entonces, para compactar, yo debo hacerlo sí o sí en capas de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque yo compacto con golpes. No sé si han visto alguna vez lo que es un zapateador. Un walker, en marca Walker, un zapateador que va como saltando, dando golpes. Ese golpe es el que da la energía y compacta. Más allá de los 20 centímetros, esa energía no llega y entonces la compactación no se da. Entonces lo que va a pasar después es que va a sentar cuando reciba la carga o cuando se sature de agua. Entonces uno debe rellenar, compactar en 2 capas. Luego, una platea, el encofrado de una platea solamente son los laterales, ¿no? Que se tienen que fijar, se deja un sobreancho del relleno, se ponen los laterales. Luego yo, en el caso de una platea, las instalaciones principales van bajo la platea, la cloacal y la pluvial. Entonces las instalaciones y paso las cañerías que correspondan. Si tuviera vigas nervuradas, replantearía las vigas, las excavaría. Cuando estoy así ya pongo un nylon, siempre sobre el terreno natural, hagan lo que hagan platea, hagan contrapiso, siempre va un nylon, porque es la primera del ascenso de humedad. No es una aislación, después va a haber otra aislación, pero es una barrera muy importante, porque si no resuelve muchísimos problemas que después son muy difíciles de resolver. Entonces, una vez que llegué ahí, yo armo la platea, pongo los arranques de las columnas, porque también una platea va a tener columnas, con sus... y hormigono la platea. ¿Sí? Un poco esa es la historia de una platea. Ahora les voy a mostrar unas fotos para que se vea mejor. Eso, por ejemplo, es una platea en una instancia donde ya tiene excavado, ya pasaron las vigas, ya tienen un polietileno, un film de polietileno. Ven que están las de viga, hay varillas de armadura inferior, hay varillas de armadura superior pendientes de colocar. ¿Y qué son estas marcas blancas que están en el hierro superior de la nervadura? ¿Qué opinan? ¿Para qué se habrán marcado? ¿Alguna propuesta? ¿Algún voto? Para indicar la posición de los estribos. Cerca, no de los estribos. Ven que los estribos ya están colocados y ya evidentemente estarán cerca a 15. En realidad es para marcar la posición de las varillas que faltan colocar, de la armadura superior. ¿Sí? Esto es muy intuitivo. El oficial le dice, che, el 8 cada 12. Entonces el tipo va, mide 12, 12, 12, 12, y va marcando. Y atrás viene otro, porque él mismo vuelve, y pone las varillas y las ata. Entonces esas son las marcas del oficial para replantear la posición de la armadura superior que falta colocar. ¿Ok?
Bien. Y llegamos al final de la primera parte. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. El Todo silencio. Bueno, va. Todo bien, Me por parece. Bárbaro. Entonces voy a hacer así. Paro esta. Aguanten 5 minutos porque guarda la grabación y arrancamos con la segunda parte, ¿ok? Dale, genial. Dale, buenísimo. Dale, listo. Nos vemos ahora en 5 minutos. Gracias, chicos. Dale, no.